Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Muy buenos días, mi nombre es Erika. Mi nombre es Lili. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Damaris. Y esto es Aquí Entre Nos. Qué bueno que nos hayamos podido juntar justamente para conversar de este tema. Sí, ¿cuál es el tema? El trastorno de estrés postraumático. El objetivo de este podcast, de este episodio, es conocer justamente este trastorno desde una perspectiva mucho más clínica, analizando cómo el entorno y el tiempo también pueden definir esta patología según el DSM-5-TR. Me encanta el objetivo, Eri, porque a veces usamos la palabra trauma para cualquier cosa, pero en psicología el trastorno de estrés postraumático es súper específico. Lo primero que debemos tener claro es aquí que el evento externo no es solo un factor de riesgo, sino es un requisito diagnóstico explícito. Eso es muy importante, Karen. En otros trastornos el origen es más difuso, pero aquí el diagnóstico existe una etiología comprobable ligada a la hostilidad o deficiencia del entorno. Y es loco pensar que el mismo trauma puede verse de formas tan distintas. En el manual se menciona 3 fenotipos: el ahedónico y disfórico, que se parece a una depresión, el esterorizador y el reactivo, que es una pura ira y alerta, y el disociativo, donde la persona siente que lo que vive no es real. Te soy sincera, no lo había visto así. Es decir, que no todos expresan y exteriorizan justamente este trastorno de la misma manera. Tal vez unos lo expresan llorando o otros lo pueden expresar simplemente apartándose de los demás. Pero bueno, para que sea un poco más entendible este trastorno, primero tenemos que cumplir el criterio A. Karen, no sé si tal vez nos puedes dar un ejemplo de esto. Claro que sí, el criterio A es la exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual. Imaginen, por ejemplo, a un paramédico que atiende accidentes fatales todos los días, eso es exposición repetida. O alguien que presencia un asalto violento a un extraño en la calle, eso es presencia directa. También cuenta el conocimiento directo. ¿Cómo enterarse de que tu mejor amigo lo secuestraron violentamente? Por ejemplo, chicas, piensen en lo fuerte que es eso. Tu cuerpo reacciona como si hubieras estado ahí en el momento preciso, aunque solo recibiste la noticia. Exactamente, y una vez que el evento ocurre, aparecen los síntomas. El pilar B es la intrusión. Imaginen a un paciente que sufrió un accidente de un auto y ahora cada vez que escucha un frenazo, siente que el corazón se le sale y ve el choque otra vez. Eso se llama un flashback. Y para evitar también ese malestar, aquí entra un pilar también muy importante, que es la evitación. Imagínense a la misma persona. Este mismo paciente podría incluso dejar de subirse a un carro o incluso evitar pasar por la calle donde fue el choque. Ese punto es muy importante porque también la evitación es lo que mantiene el trastorno vivo. La persona nunca procesa ese miedo porque huye de él. Exacto, y ahí es donde se conectan las alteraciones cognitivas. La persona empieza a pensar cosas como ningún conductor es de fiar o el mundo es un lugar donde voy a morir en cualquier momento debido a esto que le sucedió. Incluso pueden olvidar partes claves del accidente, lo que podemos llamar amnesia disociativa. No lo había visto así, pero tiene sentido que el cerebro bloquee lo más feo para sobrevivir. Pero el costo es caro, porque terminas en un estado de alerta y reactividad. Estás siempre como saltón, con problemas para dormir y con una respuesta que sobresalta exagerada ante cualquier ruido. Oigan, hablemos un momento de los factores de riesgo, porque no todos los que viven un trauma desarrollan trastorno de estrés postraumático. Es cierto, y ese es un tema bastante interesante y justamente por eso es que yo tengo una duda. ¿Qué pasa antes del trauma? O sea, como que los factores pretraumáticos. Mira, hay factores temperamentales como haber tenido problemas emocionales previos y factores ambientales. Estos son como un nivel socioeconómico bajo o haber vivido discriminación racial, por ejemplo. Si ya vienes de un entorno hostil, tu reserva para aguantar un trauma nuevo es menor. Pero ojo, también hay
factores peritraumáticos, que son los que pasa durante el evento. Este punto es muy importante. No es lo mismo un choque leve que uno donde sentiste una amenaza vital percibida. Si durante el evento tuviste mucho pánico o te disociaste, es mucho más probable que desarrolles el trastorno del espectro postraumático. Vale la pena detenernos un momento aquí. Es como si la intensidad de la respuesta en el momento del shock dictara qué tan profundamente será la cicatriz en la mente. Sí, justamente eso. Yo creo que es muy importante topar este tema, ya que esa cicatriz puede quedar bastante marcada. Entonces, justamente por esto también yo tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que sucede después del trauma? Es decir, los factores postraumáticos. Ahí es donde entramos nosotros como sociedad. La ausencia de apoyo social es un predictor de que el cuadro se puede o se va a cronificar. Si la persona no tiene una red de contención, una red de apoyo y sigue expuesta a recordatorios constantes de este trauma, el pronóstico es malo. Por eso niños menores de 6 años es tan delicado. Ellos dependen 100% de sus cuidadores. En ellos el trauma se ve como un juego repetitivo. Si ves a una niña que juega siempre a que el monstruo atrapa la muñeca después de sufrir un abuso, este es su síntoma de intrusión. Es verdad, no lo había visto así, pero es su única forma de comunicarlo, porque no tienen la madurez cognitiva para explicar la culpa o el miedo abstracto. Y ahora también como que dándole un giro un poco radical, también quiero pensar un poco en la parte de la técnica, ¿no? De cómo podemos diferenciar el trastorno de estrés postraumático de otras cosas. Yo creo, la verdad, que el tiempo es el que aquí decide. Sí, si los síntomas duran entre 3 días y un mes, hablamos del trastorno de estrés agudo, que sería el TEA, que sería una respuesta de emergencia de nuestro cerebro. Pero si después de un mes la persona sigue igual de mal y no puede trabajar o socializar, ya entra la categoría del trastorno del estrés postraumático. ¿Y qué pasa si el estresor es tan extremo como el criterio A? Por ejemplo, alguien que se deprime mucho porque lo despidieron o se divorció. Esto sería un trastorno de adaptación. Es un malestar desproporcionado, pero con una definición que no dura de 6 meses después de que el problema se soluciona. Es importante no patologizar de más, pero tampoco ignorar el sufrimiento. Tienes mucha razón en todo lo que dices, pero yo también creo que otro diagnóstico con el que se puede confundir es el trastorno del duelo prolongado. Para que sea un diagnóstico también en adultos, tiene que prácticamente haber pasado al menos un año desde la muerte de un ser querido. En general, lo que aquí domina o predomina no es el miedo o la alerta, sino ese anhelo intenso y persistente de volver a estar esa persona, esa presencia del difunto que prácticamente es algo que no nos deja avanzar. Ese es un punto muy importante porque el tratamiento para el duelo es distinto al del trauma, obviamente. Es importante también rescatar que no podemos ignorar las estadísticas de género. El trastorno de estrés postraumático es el doble de prevalente en mujeres. Es verdad, y las fuentes dicen que por la mayor probabilidad de exposición a traumas de carácter sexual o violencia de parejas, pero también hay diferencias en la neurobiología y cómo procesamos emocionalmente ante las amenazas. Y en lo cultural hay que tener un poquito de cuidado, porque en poblaciones latinas existe el ataque de nervios, que es una forma en la que se puede expresar el trastorno de estrés postraumático. A veces el paciente no te dice tengo flashbacks, sino que siente mareos, calor o falta de aire. Sí, también como para ir cerrando también un poco, hablemos también de una consecuencia que es mucho más grave, que es esto del riesgo suicida. El manual es también súper claro sobre el trastorno de estrés postraumático, especialmente si viene de parte de un abuso infantil o algún trauma sexual, como ya mencionaste, Lili. También aumenta drásticamente estas conductas suicidas de forma independiente a otros trastornos. Sin duda, esto nos ayuda a pensar en la responsabilidad tan grande que tenemos como sociedad, como psicólogos. No es solo quitar un síntoma, es salvar una vida que quedó atrapada en el pasado. Totalmente. Al final las conclusiones clínicas nos dicen que la expresión del trauma evoluciona, desde el retraimiento de un bebé hasta los flashbacks de un adulto. El cerebro siempre procesa la amenaza según su madurez. Yo la verdad me quedo con la persistencia temporal, que es lo que marca la patología. Si el entorno ayuda y el tiempo pasa, muchos sanan. Si no, el trauma se vuelve la realidad nueva del paciente.
Nuevamente, antes de cerrar, hay algo que no podemos dejar pasar y son los factores de riesgo, porque ahí es donde entiendes por qué a unas personas les pega más fuerte que a otras. Están los factores pretraumáticos, que son la vulnerabilidad base. Si ya tenías problemas emocionales antes o si vienes de un entorno con mucha adversidad infantil o un nivel socioeconómico bajo, ya vas con menos defensas. Sí, ese punto yo también creo que es bastante importante de tocar también, porque, o sea, prácticamente hasta la discriminación racial o estos antecedentes psiquiátricos familiares nos cuentan como un riesgo previo a este trauma. Exacto, y luego están los factores peritraumáticos, que como se dijo, es lo que pasa durante el evento. Aquí la dosis del trauma y la amenaza vital percibida son claves. Si hubo lesión personal o violencia interpersonal, especialmente de un cuidador, o si el paciente tuvo mucho pánico y se disoció durante el evento, el riesgo de trastorno de estrés postraumático se disparará. Pero también vale la pena mencionar los factores postraumáticos, que son el entorno de recuperación. Si la persona no tiene lo que es apoyo social o si usa estrategias de afrontamiento inadecuadas y sigue expuesta a recordatorios constantes, el trauma se vuelve crónico. No lo había visto así, pero es que el impacto es sistémico. Incluso hay un solapamiento súper fuerte con la lesión cerebral traumática en casos de combate o accidentes fuertes. Los síntomas de la lesión cerebral traumática y el trastorno de estrés postraumático se mezclan tanto que es un reto diferenciarlos para saber qué tratar. Y piensen en cómo la gente intenta pagarse para no sentir. El riesgo de abuso de sustancias como automedicación es altísimo en estos pacientes. Además, en los niños el trauma se puede manifestar como un trastorno negativista desafiante. Por eso el manual es tan tangente con el riesgo suicida. El abuso infantil y el trauma sexual aumentan significativamente los pensamientos y conductas suicidas por sí solos, independientemente si del que el paciente tiene otros trastornos como depresión. Sí, seguramente este también es una carga súper pesada para todas estas personas, pero también, o sea, también me surgió otra duda de cómo influye la cultura en cómo se vive todo esto. La cultura es vital, el significado del trauma cambia según la cultura. Hay gente que hace atribuciones espirituales como el karma. Incluso el racismo institucional crónico puede ser un factor persistente que influye en el malestar psicológico del paciente incluso por años. Totalmente. Es decir, también en poblaciones no occidentales predominan los síntomas somáticos, como mareos, calor o falta de aire, sobre los síntomas cognitivos. Existen variantes culturales como los ataques de Kial en camboyanos o el ataque de nervios en latinos, que influyen en cómo se expresa el trastorno del estrés postraumático. En resumen, podemos decir que el contexto es un requisito y la cronología es la que decide el cuadro. La diferencia entre una reacción de estrés aguda y el trastorno de estrés postraumático reside fundamentalmente en la persistencia temporal de los síntomas. Sin duda ha sido un tema muy importante de tocar, siendo esto del trastorno de estrés postraumático, pero ahora también yo quiero pues agregar aquí una pregunta, ¿no? De cómo podemos ser un poco más empáticos con estas personas, de cómo podemos tal vez tratar de entender mejor a estas personas. Entonces voy igual a iniciar yo para que después todas podamos dar nuestra respuesta. Yo creo que actualmente es un tema súper complicado podernos hablar en general de todos los trastornos, pero mucho más claro de este trastorno, ¿no? Porque a la final la realidad de todas las personas son distintas. Y el poder pararse tal vez un día que a una persona le costó tal vez 3 años porque estuvo tal vez en un episodio de depresión y que a una persona tal vez le cueste las 2 semanas, pues a la final es un proceso distinto y es un proceso que todos tenemos que entender y simplemente tomarlo y saber que es la persona quien vivió su propio proceso, y sabrá ya cómo vivirlo, cómo hacerlo, cómo seguir manteniéndose así para poder lograr ese equilibrio mental. Entonces, no sé, tal vez qué pueden decir sobre esto de cómo podemos tener un poco más de empatía con esas personas. Bueno, en sí, como mencionaste, cada persona vive su propio proceso y eso está bien, porque todo depende del entorno que también le rodea, de los familiares que le apoyan en ese proceso, que también tienen que recibir como bastante comprensión, ayuda, de que cuando tiene sus recaídas, como dicen, sus bajones, esté ahí la familia, estén las personas importantes para él, que sean las fortalezas, a que
esta persona pueda lograr estar, como se dice, al 100, estar bien, vivir plenamente su vida. De igual manera es súper importante como que destacar que sabemos que influyen diversos factores, que cada persona lo va a vivir de diferente manera. Entonces ahí entra el papel de cada una de las personas en no solo empatizar, sino simpatizar con la otra persona, en cómo se siente, en todos los días buenos o malos. ¿Para qué? Para poder, ser más que un amigo, ser más que un apoyo, para que esa persona pueda realmente sentirse bien y vivir su proceso como es adecuadamente. ¿Por qué? Porque es un proceso, no va a ser lineal y va a tener, como ya mencioné, días buenos, días malos, pero las fuentes de apoyo van a ser súper primordiales en esto. La verdad, yo creo que las tres ya hablaron de todo lo que es esto, pero sí vale recalcar que siempre va a depender del entorno en el que estamos rodeados. Más incluso de nuestra familia, que siempre se apoya, es fundamental en este aspecto, para poder superarlo y llevarlo a cabo. Incluso no solo de la familia, incluso de amigos o hacer alguna actividad que creo que nos podría favorecer muy bien en eso. Sí, yo creo que todas las ideas que hemos expresado en este momento pues han sido bastante válidas, son bastante válidas y que también yo sé que van a motivar, a dar como que ese granito de arena también a la sociedad para que podamos ser mejores cada día más que todo y justo lo que dijo Karen, no solo empatizar, sino también simpatizar. Y entender también que esta expresión del trauma evoluciona desde el embotellamiento, tal vez en lactantes hasta los flashbacks en adultos. El cerebro siempre procesa la amenaza, también según su madurez cognitiva. Yo creo que ahora sí estamos súper completos también para un poco de este repaso del trastorno de estrés postraumático. Entonces, no sé, tal vez ahorita ya damos nuestra despedida, como esas conclusiones finales que ya hemos expresado también nuestras ideas. Sin duda, tenemos que decir que fue una charla súper enriquecedora, súper bonita. Creo que ya, como dijo Erika, creo que estamos listas ya para entender el impacto de un trauma en nuestra psique. Seguro que sí. Gracias por escucharnos una vez más y yo creo que es todo. Entonces, esto fue Acá Entre Nos. Hasta la próxima. Bye bye. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.